Grabar. Buenas tardes, somos las licenciadas Guadalupe Jara y Camila Forte, residentes de primer año del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, y hoy vamos a presentar nuestro trabajo de investigación titulado Conocimiento y uso de hierbas medicinales con fines hipoglucemiantes en adultos con diabetes mellitus, que asisten a centros de salud ubicados en barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En América Latina, y particularmente en la región andina, el uso de plantas medicinales constituye una práctica frecuente para el tratamiento de algunas enfermedades, entre ellas la diabetes mellitus. En países como México, Paraguay, Guatemala y Ecuador, entre el 20 y el 80% de las personas con diabetes utiliza plantas medicinales como alternativa o complemento a la farmacoterapia convencional. Si bien la farmacoterapia sigue siendo el pilar fundamental en el manejo de la diabetes, el aumento en el uso de la fitoterapia plantea interrogantes cruciales sobre su eficacia, seguridad y compatibilidad con los tratamientos convencionales. En este marco se vuelve imprescindible generar conocimiento que permita articular los saberes populares con las prácticas institucionales en el tratamiento de enfermedades crónicas. El presente trabajo tuvo como objetivo describir el conocimiento popular y el modo de uso de hierbas medicinales con fines hipoglucemiantes en adultos con diabetes, que asisten a centros de salud ubicados en barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal y prospectivo. El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo compuesta por 107 participantes. Para el relevamiento de datos se utilizó una encuesta de elaboración propia de manera presencial en el contexto de la consulta nutricional y en sala de espera. Se incluyeron adultos mayores de 18 años con diagnóstico de diabetes en tratamiento farmacológico con hipoglucemiantes orales, insulina o combinación de estos. Además de que se evaluaron variables sociodemográficas, se indagó sobre conocimiento y uso de hierbas y también sobre la percepción y sobre la comunicación del uso de las mismas. En cuanto a los resultados, la mediana de edad de la muestra fue de 56 años. Se observó que predominó el sexo femenino con un 79,4% y las nacionalidades mayormente reportadas fueron la boliviana con un 35,5% y la argentina con un 34,6%. El 45,8% completó estudios primarios y el 29,9% no completó ningún estudio. La mayoría de los participantes presentó diabetes tipo 2, un 96,3%. El 65,4% utilizan hipoglucemiantes orales y un 30,8% hipoglucemiantes e insulina. Y en cuanto a la mediana de tiempo de diagnóstico fue de 6 años. La prevalencia de conocimiento de hierbas medicinales con fines hipoglucemiantes fue el 85%, con un N de 91. Las más mencionadas fueron la hoja de guayaba, la canela y la hoja de higo. Entre quienes reportaron conocer algún tipo de hierba, el 81% refirió haber consumido hierbas con fines hipoglucemiantes alguna vez, y el 64,8% consumirlas actualmente. El total de personas que reportaron consumir o haber consumido fueron 74. Las hierbas más consumidas fueron la hoja de guayaba, con un 32,4%, la canela, con un 28,4%, y la flor de Jamaica, con un 23%. Dentro de las otras hierbas que reportaron, aunque en menor prevalencia, se mencionaron la cúrcuma, clavo de olor, alpiste, orégano, jengibre, el romero, entre otras. En cuanto a la forma de consumo más utilizada, se observó que fue el té, un 44,8%, y que la parte de la planta que mayormente se empleó fue la hoja, con un 47,6%. En relación con la frecuencia de consumo, el uso diario fue el más reportado, con un 71,1%, y el principal motivo de consumo mencionado fue por la recomendación de un amigo o familiar, con un 72,9%.
En cuanto al lugar de adquisición de las plantas medicinales, el 33,7% las adquieren de ferias del barrio. Al observarse la relación entre el consumo de hierbas medicinales y la nacionalidad, se halló un mayor porcentaje de consumo en personas con nacionalidad paraguaya y boliviana, con un 77,4 y 76,3% respectivamente. En cuanto al valor atribuido, más de la mitad, 58%, reportó que las hierbas son igual o más importantes que la medicación. El 70% de quienes reportaron haber consumido hierbas asoció el consumo de estas con efectos positivos relacionados a su patología. Entre ellos, un 63% refirió un descenso de los niveles de glucosa en sangre. Un 22% reportó una mayor sensación de bienestar general. Un 12% sintió mejoría en su sintomatología asociada a diabetes y un 8% observó disminución de sus parámetros alterados previamente en el laboratorio. Por otro lado, se observó que quienes le atribuyen mayor valor a las hierbas medicinales por sobre la medicación presentaron mayor tasa de abandono del tratamiento farmacológico. A su vez, se vio que el 72,2% no informa a su médico sobre dicho consumo. En cuanto a las razones por las que deciden no brindar esa información, si bien la mayoría no quiso responder esta pregunta, dentro de quienes sí la respondieron, el 80% informó que fue porque el médico no le preguntó. La nacionalidad y el nivel educativo influyen en el uso de hierbas. En cuanto a la nacionalidad, se observa que son saberes y costumbres que se transmiten especialmente en comunidades de origen boliviano y paraguayo, coincidiendo con autores como Hurrer Herol y Acosta Herol, quienes también han destacado la influencia que tienen los procesos migratorios desde Paraguay y Bolivia a territorios como Buenos Aires y Jujuy respectivamente en el uso de las hierbas medicinales. En relación al nivel educativo, se reportó tanto en comunidades indígenas como urbanas que, a menor nivel educativo, mayor es el uso de plantas medicinales, como mostraron autores como Acosta Recalde Herol, Da Silva Neri Cruz Herol, Quevedo da Silva Herol y Cuenca Villalobos Herol. El área geográfica investigada en este estudio coincide mayormente con dichas características, ya que se trata de poblaciones atravesadas por condiciones sociodemográficas y socioeconómicas particulares, entre ellas menores niveles educativos, pertenencia a sectores sociales desfavorecidos y formas de inserción laboral marcadas por la precarización. Respecto al consumo, el 81% de la muestra declaró utilizar plantas medicinales con fines hipoglucemiantes, coincidiendo con Picasso Herol, en donde se demostró que de aquellos pacientes con diabetes que asistían a un hospital de México y utilizaban hierbas con fines terapéuticos, el 81% las utilizaba para controlar la glucemia. En ese mismo país, Ramírez Velázquez Herol reportaron un 63% de personas con diabetes que consumían hierbas para tratar su enfermedad. Resultados similares fueron observados por Acosta Recalde Herol en centros de salud de Paraguay, en donde se observó una prevalencia similar de un 73,4% en el consumo de algún tipo de hierba medicinal para la diabetes. En Brasil, Quevedo da Silva Herol describieron el uso de hierbas medicinales en enfermedades crónicas y reportaron que el 62,3% utilizó hierbas medicinales, y entre ellos 16 las empleaban específicamente para la diabetes. Un hallazgo relevante del presente estudio fue la alta valoración que los participantes otorgan a las hierbas medicinales, independientemente de la evidencia científica. Más de la mitad de la muestra consideró que las hierbas tienen un efecto terapéutico igual o superior a los de los medicamentos alopáticos, coincidiendo con Hirsch en un estudio descriptivo realizado en Salta. En relación con esto, se identificó que gran parte de la población no informa a su médico especialista en diabetes sobre el consumo de plantas medicinales, y que, en gran medida, es consecuencia de la falta de indagación por parte del profesional de salud. Esta situación fue documentada por Quevedo da Silva Herol, quienes reportaron que solo el 30% de los pacientes mencionan el uso de hierbas durante la consulta con el diabetólogo. Este dato pone de manifiesto la necesidad de incorporar una perspectiva intercultural en el abordaje clínico, que reconozca y respete los sabores y prácticas tradicionales, sin dejar de priorizar el acompañamiento basado en evidencia científica. Este estudio presenta ciertas limitaciones, entre ellas un tamaño muestral menor al previsto y la falta de evidencia clínica de los efectos hipoglucemiantes de las hierbas estudiadas en humanos, ya que la mayor parte de los estudios encontrados fueron realizados en animales de experimentación. A modo de conclusión, integrar la medicina herbolaria con la atención biomédica
puede fortalecer la adherencia terapéutica, ya que mejora la relación profesional-paciente y permite un abordaje más integral y respetuoso de la diabetes. Esta actitud permitiría no solo detectar potenciales interacciones, sino también validar prácticas de autocuidado culturalmente significativas. Resulta necesario favorecer la educación de los equipos de salud en este ámbito e informar sobre la alta prevalencia de uso de hierbas medicinales, de manera que puedan incluir este aspecto de la vida cotidiana de la población dentro de la anamnesis, evitando el juicio y manteniendo una mirada intercultural. Muchas gracias por su atención.